Luego dice, y yo voy hacia ti. Y aquí quiero hacer una cariñosa corrección a todos los Javerín, porque sé que de pronto han algunos venido aprendiendo de otra escuela o con otro expositor, y no quiero tampoco, no sé, que me estoy metiendo aquí con nadie. Pero las cosas como son, ¿ok? Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Así como en hebreo decimos Ruach HaKodesh, ¿ok? Ruach HaKodesh, no decimos en hebreo Ruach Kedoshá. Esto no existe, ¿ok? Ruach Kedoshá, porque no se dice Espíritu Santo, además de que Ruach no es espíritu. Pero entonces no se dice Ruach Kedoshá, Espíritu Santo. Eso sería castellanizar el hebreo. En hebreo decimos Ruach HaKodesh, donde Ruach es mente, poder, ánimo, lo que hemos hablado acerca de Ruach, ya no tengo necesidad de explicarlo. Y Kodesh es la santidad. Normalmente suelo traducir o explicar esto como la mente de la santidad, el poder de la santidad. ¿Ok? Así, para simplificarlo. De este mismo modo, entonces, así como no decimos Ruach Kedoshá, no debemos decir, insisto, esta famosísima expresión que la he escuchado muchísimo y aguardé todo este tiempo hasta llegar a este versículo. No se imaginan. No se puede decir Abacadosh, ¿ok? Que sí, cualquiera lee Padre Santo. Sí, Abacadosh. Pero no existe la expresión, ¿ok? Aquí lo leemos en el versículo, por ejemplo, en el versículo 11, cuando dice, Pater Haye, Teresonaftus en tono mesu, en griego, traducen Padre Santo como una invocación y de ahí viene la traducción al castellano Padre Santo y lo han volteado al hebreo y entonces creen que se dice Abacadosh. ¿Ok? Pero resulta que como hemos visto que Abba es una cosa muy, muy sutil, ¿eh? Yo voy a tomarme el tiempo necesario para hacerme entender de la mejor manera. Y si no, me lo deja en los comentarios y en la próxima veo cómo lo mejoro. A ver, por un lado, sí es cierto que los niños a los padres, a su padre biológico, le dicen Abba. Pero es muy curioso que el pueblo judío jamás le llamó a Dios Abba. Nunca. En ninguna oración, en ninguna parte aparece como que el judío le dice a Dios Abba. ¿Te das cuenta? Por eso es que me he tomado todo este tiempo en tratar de explicar que aunque un niño sí le dice Abba a su padre en la vida cotidiana, en ningún documento judío, en ninguna oración, mira que hay miles. Aquí tengo un sidur, que lo traigo de ejemplo, está todo en hebreo, si lo pueden ver, ya, hebreo, arameo aquí, y en ninguna parte aparece ningún tipo de expresión como estas. Abba, Abba. Claro, hoy en día también es cierto que hay algunos cantantes israelíes que más bien influenciados por esta moda, no sé, un poco proveniente del mundo occidental, han sacado canciones como estas, como Abba, Abba, Shel Kulam, o Abba, tal. Eso no es judío, o sea, no es parte de la experiencia litúrgica, ni idiomática, ni la idiosincrasia. Siempre el pueblo judío ha dicho Avinu, por ejemplo, Padre nuestro, de todos nosotros. Y Padre no como ese sentido biológico, sino como hemos explicado, la palabra Padre tiene sentido de maestro, el sentido de fuente, ya que lo he explicado muchas veces aquí. Entonces, Av para Israel es en el sentido de que Israel es nacido como de la fuente divina. Israel es un pueblo que nace de Dios en el sentido de que es Dios el que lo constituye, no porque Dios vaya parido literalmente. Eso sería extrañísimo. ¿Me explico? Dios es Av para Israel en el sentido de ser maestro, de ser quien lo instruye. Como lo dice el Salmo, que
que Rahem Av al Banim, Reham Adonai al Yereav, como tiene amor entrañable, incondicional, un padre por su hijo, así tiene amor entrañable Hashem por sus temerosos. Bueno, hay muchas analogías, claro está. Pero el pueblo judío no le dice Abba a Dios. Repito, aunque ustedes escuchen hoy músicos modernos, cantantes modernos, eso es justamente moderno. No es parte de la idiosincrasia judía. ¿Okay? Y aquí soy bastante categórico. Entonces, por esa misma razón, Abba para el pueblo judío fue un concepto que no apelaba al atributo o a ver a Dios como padre, cosa que ya se dice al decir Avinu, sino al conjunto especial de la sabiduría de lo alto, de las promesas. Es otra cosa. ¿Ya? Entonces suena rarísimo al oído que a ese conjunto de las promesas, que es una cosa que no es una persona, ¿okay? A la persona le decimos Avinu, Padre Nuestro, Avun en arameo, pero al conjunto de las promesas, de la sabiduría, del amor incondicional que se ha revelado y no se ha revelado, a toda esa cuestión impersonal, repito, la magnificencia de las promesas, a eso es que es Abba. Entonces se oye raro llamarle Kadosh a eso, porque es como decir Ruach Kadosh o Ruach Kedoshá, no pega, porque es que cambia, aterriza totalmente, cambia de paradigma, cambia la imagen mental que se tiene. Si yo dijera en hebreo Ruach Kadosh, estaría diciendo como brisa santa, y eso es ilógico. Brisa santa, Ruach Kadosh, ¿qué es eso? No existe. No existe en el imaginario judío esa expresión, Ruach Kadosh o Ruach Kedoshá, no existe. Entonces, Abba Kadosh no existe, aunque lo quieran meter, no existe. ¿Cómo sería entonces la forma correcta de decirlo? La forma más correcta de decirlo sería, como esto es una palabra aramea, Abba. Entonces, Abba de Kutsha. Abba de Kutsha. Voy a escribir la pronunciación aquí, para los que quieran aprender a decirlo. Abba de Kutsha. Que eso sí tiene sentido. Abba de la santidad. ¿Ok? Abba de la santidad significa que Él es la fuente y Él es el que contiene todo lo relativo a la santidad. Y con esto encaja lo que estábamos leyendo ahora en segunda de Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Eso es Abba de Kutsha. En hebreo no tendrías que usar tantas palabras como esta que está usando Pedro aquí en griego, ¿no? Porque claro, cuando este término simplemente lo entiendes, no podrías ni traducirlo, no tendría sentido mucho traducirlo, porque son un montón de cosas a la vez. Es la fuente, es el que instruye, es el que origina la santidad, el que contiene la santidad, el que es la expresión misma y completa de la santidad. Entonces, traducirlo se queda corto. Hay que comprender toda la complejidad y la amplitud de este concepto. Entonces, es un concepto, repito, que no se usa. Y ahora, volviendo ya al equilibrio de las cosas, si alguien hoy dice o le sigue diciendo por inercia o porque le gusta cómo suena Abba a Dios, no estoy diciendo que esté mal, ¿ok? Solo que estoy explicando desde hace 2000 años cómo se oiría de raro, porque nadie lo usaba. Entonces, que ya distingamos hoy, y hombre, estamos en el siglo XXI, ya no estamos hace 2000 años acá, hoy sí le queremos llamar Abba a Dios. Bueno, yo no soy nadie para condenar o descalificar a los que lo quieran hacer. ¿Me hago entender? Lo que no puede pasar es que este uso moderno lo mandemos como una pelota de baloncesto a la canasta de hace 2000 años, porque eso es un error. No puedo tomar este concepto o esta idea que hoy entiendo así y pretender meterla ya así 2000 años atrás como si nada. Entonces es aquí donde viene mucho este conflicto, ¿no?
Fíjese que por aquí tengo de hecho una recopilación porque cuando me puse a estudiar con bastante rigurosidad el uso de la palabra Padre en el Nuevo Testamento, y tengo un artículo en desarrollo que hace tiempo no lo remuevo, pero es que es mucha información, mucho lo que hay que explicar. De hecho, este estudio que lleva ya 65 partes lo dice algo, ¿no? De todo lo que hay que poner. Pero les quiero mostrar algunos ejemplos de pronto que tengo en este cuaderno a la mano de las anotaciones. Que Jesús mismo, en el mismo Padre Nuestro o en otros pasajes, le dice a los discípulos, mira, aquí lo tengo. Les puedo mostrar que es así. Aquí está a mano la transcripción de todos los versículos donde aparece la palabra Padre en el Nuevo Testamento. Padre, Padre, Padre. Y aquí sigo. Que esto no es ganas de hablar por hablar. ¿Me explico? Aquí lo tengo. Y les puedo mostrar muchos versículos, por ejemplo, donde Jesús les dice, vuestro Padre, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos. Si tú viajas 2000 años en el tiempo, a ese momento cuando Jesús dijo esa expresión, nunca habría dicho Abba de ustedes, el Abba de ustedes que está en los cielos. No, simplemente habría dicho Avihem Sheba Shamayim, Avihem Sheba Shamayim, vuestro Padre que está en los cielos. O Avinu Sheba Shamayim, Padre nuestro que está en el cielo. Ahora, ya en la construcción teológica, porque hace poco hice una traducción y está publicada en mi canal, de la profundidad, bueno, la explicación no, pero sí la traducción al arameo del Padre Nuestro, ya ahí sí correspondería contemplar que haya dicho Abba Dilan de Bishmaya. Y eso, repito, para poder decir por qué aquí sí y por qué allá no, eso hay mucho para explicar. Pero, por ejemplo, aquí tengo un montón de versículos en Juan, en Marco, en Mateo, donde él está diciendo vuestro Padre está en los cielos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, en Lucas 10:21, por decir algo. No, mejor Mateo 5:48 y 6:4, mejor, que ahí están los dos ejemplos. Vuestro Padre, Mateo 5:48, ¿ok? Vuestro Padre. Y tu Padre en Mateo 6:4, 6:6 y 6:18. Lo pueden verificar ahí, ¿no? ¿Cómo dice el 5:48? Mateo 5:48. Dice tu padre o vuestro padre, lo mismo Mateo 6:4, repito, 6:6, 6:18, Juan 8:19. Vamos a leer, por ejemplo, Marcos 11:25, si alguien lo puede buscar ahí rápidamente. Marcos 11:25. Vamos a ver si... Ahí evidentemente dice, por ejemplo, para que también vuestro Padre, por ejemplo, aparece allí, ¿cierto? Y en Lucas aparece un montón también en 6:36. Lucas 6, por ejemplo, vamos a buscarlo. Lucas 6, versículo 36. También vuelve a decir la expresión, sed pues misericordioso como también vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, es normal, el pueblo judío de siempre ha usado la expresión Avinu, vuestro, o Avihem, Avinu o Avihem. O sea, eso es lo común. Lo que no es común y que nunca se vio algo como ello es el uso de la expresión Abba. De tal manera que el único vestigio judío que nos muestra el uso que tenía esta palabra Abba está en el Zohar. El Zohar, que no lo asocien con Kabbalah, por favor. Yo sé que los cabalistas se han querido apropiar del Zohar y han hecho un montón de cosas. El Zohar es un comentario de la Torah, un comentario alegórico, un comentario simbólico, y no se debe leer la traducción del Zohar. Eso sí estaría mal. Mucha gente a veces se ve fascinada y quiere ir a leer el Zohar en castellano o en inglés, y les digo que no lo hagan porque es que ya la traducción viene envenenada con Kabbalah. Entonces vas a leer la interpretación cabalista del Zohar, y es mejor leerlo en su estado puro. Por eso es que inclusive en el pueblo judío se dice
un hombre no debería estudiar el Zohar sino a los 40 años. Imagínate. O sea que esto no es como para que cualquiera venga y se ponga a leer como si nada. Es que es profundo y además, repito, hay que hacerlo en arameo. Suena un poco borde, como dicen aquí, un poco así, pero es mejor hacer la precisión para que luego no vayan por ahí. Es que el Zohar dice y vengan a pensar que es un libro tampoco que, vamos, que no tiene el nivel del Evangelio jamás. Es un libro que yo cuando lo leo como consulta histórica, como fuente lingüística, como análisis académico del lenguaje, pero no porque yo vaya a buscar ahí revelación. ¿Ok? Quiero hacer esa precisión muy, muy severa porque la gente le gusta las cosas raras, le gusta ir como sentirse exclusiva, sentirse como que son un grupito pequeño los que saben y no. Entonces, volviendo al tema, me gustaría, y con todo cariño se los digo, en aras simplemente de lo que es el uso lingüístico más preciso de hace 2000 años. Ahora, que no nos confundamos. Si hoy alguien dice Abba Kadosh, bueno, que sepa que le está diciendo Abba a Yehoshua, por ejemplo. ¿Me hago entender? Porque es que todavía queda la sensación como que Abba, el Padre, es una cosa y Jesús como que es otra. Me hago entender, ¿no? Entonces parece que Abba, cuando dices Abba, parece que es como el Padre, porque la gente sigue pensando en castellano. Lo dicen en arameo o en hebreo, pero sé que siguen pensando en castellano. Y no es tan fácil pensar en otra lengua, ¿ok? Es un ejercicio que toma mucho tiempo. Entonces, cuando digan Abacadosh, y es que lo van a seguir diciendo, tengan presente que se están refiriendo al único que es y siempre ha sido